Entré al apartamento, sintiéndome como en piloto automático. Daniel y yo siempre intentábamos seguir una rutina precisa, y la noche después del trabajo formaba parte de esa rutina. Cena, conversaciones sobre pequeñas cosas del día a día, a veces una película. Últimamente incluso me había acostumbrado a esta previsibilidad, aunque, en el fondo, sentía que entre nosotros había surgido una pared casi imperceptible, pero sólida. Hoy, al volver a casa, no esperaba que algo fuera diferente. Encontré a Daniel sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en la pared. Rara vez estaba tan distraído, y eso me puso en alerta. Su expresión parecía concentrada, como si estuviera inmerso en algún mundo propio, desconocido para mí. Parecía que ni siquiera notó mi llegada, aunque usualmente siempre me recibía, siendo el primero en preguntar cómo había sido mi día. Dudé un momento, pensando si debía decirle algo, y finalmente le pregunté, ¿todo bien? Daniel, sobresaltado, volvió a la realidad y finalmente me miró. No logré leer su expresión. Era algo extraño, quizá hasta indeciso, y cuanto más permanecía en silencio, más crecía mi inquietud dentro de mí. Emma, dijo finalmente, he estado pensando, ¿qué te parecería si fuéramos a Madrid este fin de semana? Sentí como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo ante la sorpresa de su propuesta. Daniel siempre evitaba el exceso de interacción social, prefiriendo la soledad y el silencio. ¿Madrid? ¿Ir a Madrid el fin de semana? ¿Por qué? Siempre había considerado que los eventos ruidosos eran una pérdida de tiempo y energía. Y ahora, de repente, ¿quiere ir a la boda de su prima? ¿Realmente quieres ir? Pregunté, tratando de comprender qué motivaba esa propuesta. Sí, respondió con brevedad, como si hubiera preparado esa respuesta de antemano, pero su voz parecía aún más cautelosa. Sé que es inesperado, pero tal vez sea hora de dejar de huir de todo. Es hora de ver a la familia, de reconectar con mi hermano y con otros. Su confusión me sorprendió. Mi esposo tranquilo y pragmático, de repente decidido a embarcarse en una aventura impulsiva y desconocida para ambos. Si es que se le podía llamar aventura. La verdad, no comprendía qué lo había llevado a esto. Nuestra relación me parecía tan estable que cualquier cambio me resultaba ajeno, incluso innecesario. Nos habíamos acostumbrado tanto a nuestro mundo apartado que yo ya lo daba por sentado. Pero en ese momento, al mirar a Daniel y su expresión incierta, me sentí incómoda. Sentí un ligero temblor, una extraña e inexplicable inquietud, como si en esa decisión hubiera alguna trampa. Un diálogo interno comenzó a surgir, como si por primera vez me preguntara si realmente me satisface toda esta estabilidad. ¿Por qué siento este vacío? Me pregunté en silencio. Daniel era una buena persona, y lo amaba, pero una especie de nostalgia inexplicable crecía en mí con cada año que pasaba. Este sentimiento me parecía incorrecto, indigno, pues él siempre había estado a mi lado y nunca me había fallado. Suprimía esa sensación, escondiéndola bajo capas de rutina y obligaciones, intentando no permitirme ni siquiera pensar en ello. Pero en ese momento, al escuchar su inesperada propuesta, me di cuenta de que esa nostalgia no se había apagado, sino que, al contrario, había crecido. Me faltaba algo que antes, quizá, ni siquiera notaba, absorta en el trabajo y los logros profesionales. Pero con cada año, con cada semana, sentía ese vacío con mayor claridad. ¿Por qué quieres esto, Daniel? Pregunté suavemente, encontrándome con su mirada una vez más, con la esperanza de que aclarara sus verdaderas intenciones. Me miró como si mis palabras fueran tan sorprendentes para él como su propia decisión de ir a Madrid. No puedo seguir escondiéndome, Emma, respondió, desviando la mirada. Y quizá me falta eso que teníamos. Es como si nos hubiéramos convertido en una mera costumbre. Quizá necesito reconectar con viejas relaciones para sentirme diferente. Quizá ambos necesitamos cambiar algo. Las palabras de Daniel me afectaron profundamente. Pensamientos que había intentado ignorar durante años resurgieron con fuerza. La pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero?, apareció ante mí por primera vez con tanta intensidad. No sabía la respuesta, pero estaba segura de una cosa. Este viaje podría realmente cambiar algo para ambos.
aunque aún no comprendía en qué dirección. Llegamos a Madrid al anochecer, cuando la ciudad ya estaba inmersa en la bulliciosa atmósfera de un viernes. Daniel permaneció en un silencio contenido durante todo el camino desde la estación, solo asintiendo de vez en cuando hacia las calles que pasaban rápidamente y los escaparates iluminados. Mi mano, como siempre, estaba entrelazada con la suya, pero esta vez se sentía más como un acto rutinario que como un gesto de cercanía. Por dentro, todo estaba extrañamente tranquilo, como si ya supiera que esta ciudad me revelaría algo desconocido. Nos dirigimos a un pequeño café donde Sergio ya nos esperaba. Había oído hablar de él por Daniel, pero mi idea de su hermano mayor era bastante vaga, un artista expresivo que vivía según sus propias reglas. Daniel rara vez mencionaba a Sergio, y por sus breves comentarios me había dado la impresión de que los hermanos eran completamente distintos. Cuando vi a Sergio de pie en la entrada, mi primer pensamiento fue que él parecía ser parte de esta ciudad, desenfadado, seguro y al mismo tiempo misterioso. Las luces de las farolas se reflejaban en su cabello oscuro, y su mirada estaba llena de una curiosidad traviesa. Al vernos, sonrió como si ya conociera algún secreto. «Por fin», exclamó, acercándose para abrazar a Daniel. «¿Puedo considerar esto una reconciliación, hermano?» Daniel esbozó una media sonrisa y se encogió de hombros, lo cual, ya sabía, significaba más que cualquier palabra para él. Luego se volvió hacia mí y dijo, un tanto tenso, como si temiera mi reacción: «Emma, él es Sergio». «Encantado de conocerte, Emma», dijo Sergio tendiéndome la mano, y sentí cómo sus dedos apretaban ligeramente los míos, dejándome una sensación cálida. Asentí, sintiéndome un poco desconcertada por su mirada penetrante, en la que no solo había cordialidad, sino algo más, algo apenas perceptible. Me sorprendió darme cuenta de que me intrigaba quién era realmente, y eso me resultaba inesperadamente agradable. Desde el primer momento, Sergio trajo consigo una sensación de ligereza, una libertad a la que, parecía, hacía mucho que no tenía acceso. Entramos y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Mientras Daniel pedía las bebidas, Sergio se dirigió a mí con una sonrisa irónica. «Es difícil de creer que hayas aceptado venir a Madrid. Daniel suele evitar este tipo de viajes». Le sonreí con moderación, tratando de no dejarme llevar por su tono despreocupado. «Bueno, también me ha sorprendido a mí», respondí, recostándome un poco en la silla. «Pero a veces los cambios son buenos para todos». Sergio rió y me guiñó un ojo, como si compartiéramos un secreto. En su actitud no había ni un rastro de la tensión que a menudo tenía mi marido al hablar. A diferencia de Daniel, Sergio no temía decir algo inesperado, sin rodeos, lo que solo hacía que el contraste entre ellos se acentuara. Después de un rato, Daniel propuso regresar a la casa de huéspedes para descansar antes de la boda. Para mi sorpresa, Sergio pidió quedarse un poco más y dar un paseo conmigo. «Daniel, como siempre tienes prisa», le dijo a su hermano. «Déjanos un rato. Estoy seguro de que Emma apreciará ver Madrid por la noche. ¿O tengo que pedir permiso otra vez?» Daniel nos lanzó una mirada tranquila y, encogiéndose de hombros, se dirigió hacia la casa de huéspedes. Nunca había sido celoso y probablemente no sospechaba que pudiera haber algo más detrás de la inocente petición de su hermano. Salimos del café y nos dejamos envolver por la luz de las farolas. Mientras caminábamos por la ciudad, Sergio me contaba sobre su vida con tal facilidad, como si fuéramos viejos amigos. No temía parecer extraño o demasiado abierto. Cada frase suya llevaba un tono irónico que me divertía. No recuerdo cuándo fue la última vez que disfruté tanto de una simple conversación. «Sabes, tu marido antes era muy diferente», dijo, mirando pensativamente a lo lejos. «Quizá deba darte las gracias por su tranquilidad». ¿Eso es un cumplido o un reproche? Sonreí, lanzándole una mirada de reojo. «Como quieras, Emma», respondió con suavidad y un ligero sarcasmo en su voz. A veces no nos damos cuenta de cómo cambian las personas a nuestro alrededor, hasta que las vemos desde otra perspectiva. Me di cuenta de que había dado en el clavo. Quizás por eso me intrigaba mirarlo, porque él no temía decir cosas que podrían incomodar. Se volvió hacia mí y, al captar mi mirada, se detuvo.
Nos quedamos en la sombra, junto a un pequeño café, mientras el bullicio de la ciudad comenzaba a apagarse a nuestro alrededor. De repente, Sergio se acercó más, y antes de que pudiera comprenderlo, sus labios rozaron los míos. Fue un beso breve, casi casual, pero dejó una sensación de ligereza e imprevisibilidad a la que no estaba preparada. Retrocedí, dándome cuenta de que algo había pasado, de que algo había cambiado. Sergio no intentó explicarse ni disculparse. Simplemente se quedó a mi lado, mirándome como si fuera una continuación natural de nuestra noche. Al llegar a nuestro refugio temporal, sentí cómo me encogía internamente, intentando reprimir los pensamientos sobre ese breve momento con Sergio. Me convencía de que ese beso accidental no significaba nada. Fue un episodio aislado que no debía dejar rastro, así que me puse a hacer las tareas habituales, tratando de huir de mis pensamientos. Todo a mi alrededor se veía como siempre, pero no podía quitarme la sensación de que me faltaba algo más profundo, algo real. Al lado de Daniel, era como si existiera según un horario, y este viaje no solo me sacó de mi zona de confort, sino que también me hizo ver lo familiar desde otra perspectiva. Con cada minuto me daba cuenta de cuánto había cambiado mi percepción esa noche con Sergio. Me faltaba algo de lo que había en esa noche: ligereza, libertad y, quizás, incluso un poco de esa emoción que en parte me asustaba, pero al mismo tiempo me llenaba. Daniel notó mi distracción. Por la noche, mientras cenábamos, levantó la mirada y preguntó: ¿Todo está bien? Pareces un poco cansada. Asentí, esforzándome por mostrar una sonrisa despreocupada, pero no podía deshacerme de la incomodidad interna. Sentía que debía invertir en nuestra vida, mantener esa estabilidad que es tan importante para ambos. Traté de poner todo mi empeño en ello, en las conversaciones familiares, en los gestos habituales. Pero cuanto más me esforzaba, más ajena me parecían nuestras relaciones con Daniel. Me incomodaba reconocerlo, pero con cada minuto comprendía que mi mundo interior no era algo que compartía con él todos los días. A la mañana siguiente me encontré con mi amiga, Laura. No nos veíamos desde hacía un par de semanas, y decidí hablar con ella para distraerme de todo. Laura notó enseguida que no estaba en mi mejor momento, y después de escuchar los relatos habituales sobre nuestro viaje y la reunión con familiares, de repente me preguntó: Emma, pareces una persona atrapada en su propio mundo. ¿Hay algo que no está bien? Me quedé dudando, sin saber cómo responder. Las palabras se me atascaban en la garganta, y sentía que jugaba con fuego al insinuar siquiera mis sentimientos. No podía contárselo todo, pero intenté encontrar las palabras adecuadas. A veces pienso que nuestra vida es solo una sucesión de costumbres, Laura. Comencé con cautela, tratando de no parecer demasiado franca, como si faltara algo, algún sentido o calidez. Pero tal vez es solo una sensación pasajera. Laura asintió comprensivamente, mirándome con una expresión que era a la vez alentadora y reconfortante. Todos a veces nos sentimos estancados, Emma, dijo. A veces pensamos que la estabilidad es todo lo que necesitamos, pero luego resulta que no es suficiente. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de regresar a la casa de huéspedes. Al día siguiente, Daniel me propuso dar un paseo por la ciudad, visitar el parque y un par de exposiciones que se inauguraron en honor a la festividad. Acepté, esperando que eso me ayudara a distraerme y tal vez a sentirme más tranquila a su lado. Caminábamos por las bulliciosas calles de Madrid. Daniel hablaba sobre viejos conocidos a los que había visto en la boda, mientras yo lo escuchaba a medias, continuando con mis pensamientos sobre la conversación de ayer con Laura. Sus palabras me recordaban que, tal vez, había olvidado lo que significaba ser sinceramente feliz. Al llegar a la plaza, mi mirada se encontró por casualidad con una silueta conocida: Sergio. Estaba rodeado de un grupo de personas, sonriendo y animado, discutiendo algo con entusiasmo. Su energía era diferente de todo lo que había conocido antes. Estaba ahí, completamente en el presente, plenamente involucrado en el momento. Se veía como si nada lo atara, como si flotara libremente en su propio mundo. Al notar mi mirada, la sostuvo por un instante y en su rostro apareció una leve sonrisa. «¡Hey, Emma!»,
gritó, interrumpiendo su conversación y acercándose a nosotros con alegría sincera. Daniel, me alegra verte, dijo, lanzando una mirada fugaz a su hermano y volviendo su atención a mí. Sergio nos presentó a sus amigos y empezamos a conversar. Hacía bromas, contando historias de noches locas pasadas en Madrid. Y yo, para mi sorpresa, absorbía cada palabra suya, sintiendo cómo revivía algo que había estado reprimiendo en mi interior. A su lado, me sentía relajada, más segura. Nuestras miradas se cruzaban y entendí que entre nosotros había una chispa sutil, una que insistía en hacerme reflexionar sobre mis sentimientos. Cuando quedamos solos de nuevo, Daniel y yo continuamos nuestro paseo, y yo sentía una confusión creciente dentro de mí. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué una conversación tan breve me dejaba con esa sensación? El resto del día, mis pensamientos sobre Sergio no me abandonaban. Sentía como si hubiera olvidado algo importante, mis propios deseos y sueños. Hubo un tiempo en el que fui diferente. Recordé momentos en los que soñaba con trabajar en grandes proyectos, viajar, tal vez mudarme a otra ciudad. Pero era como si la vida hubiera puesto todo eso en pausa. Me había convertido en alguien que parecía ser lo que se esperaba de mí. Estable, predecible, tranquila. Pero por esa estabilidad pagaba el precio de perderme a mí misma. Esa noche, al regresar a la casa de huéspedes, me quedé sola por mucho tiempo, sumergida en mis pensamientos. ¿Sabía realmente lo que quería? ¿Por qué me sentía tan atraída hacia Sergio? ¿Qué me daba él que había perdido hace tanto tiempo? La agitación de la noche madrileña comenzaba a disiparse, dejando la ciudad bajo la suave luz de las farolas. Daniel y yo caminábamos por las calles vacías, cuando él sugirió entrar en una de las acogedoras cafeterías del lugar. El sitio parecía tranquilo y sereno, y, siendo sincera, me alegraba tener la oportunidad de pasar un rato a solas, no tanto para recuperar la cercanía, sino para comprender qué estaba sucediendo con nuestra relación. Nos sentamos en una pequeña mesa de madera en la terraza. En el aire flotaba el aroma del café recién hecho, y la cálida luz que emanaba del interior del local acariciaba a los pocos visitantes que quedaban. El camarero nos entregó el menú, y Daniel, después de pensarlo un poco, pidió para ambos copas de vino tinto. Cuando llegaron las bebidas, tomó algunos sorbos y me miró. Emma, comenzó, dejando la copa sobre la mesa. Tenemos que hablar. Sus palabras sonaron como el inicio de algo importante e inevitable. Sentí una ligera tensión que comenzó a llenar el espacio entre nosotros. Lo miré y asentí, dejándole saber que estaba dispuesta a escucharlo. ¿Qué nos está pasando?, preguntó en voz baja, con una preocupación que asomaba en su mirada. Siento que cada vez estás más y más distante. Te conozco desde hace tiempo y sé cuando estás ocultando algo. Sostuve su mirada, intentando no apartar los ojos, aunque dentro de mí crecía una sensación de incomodidad y desajuste. Parecía que entre nosotros había surgido una brecha imposible de salvar con palabras. No es así, respondí, intentando que mi voz sonara suave, pero mis palabras salieron contenidas. Es solo que siento que ambos estamos un poco perdidos en esta estabilidad, como si hubiéramos olvidado lo que significa estar realmente cerca. ¿Crees que el problema es la estabilidad?, repitió Daniel con un leve toque de irritación. ¿Piensas que la estabilidad es algo malo? No, no exactamente. Pero tal vez esta estabilidad se ha convertido en algo que nos llena por completo, sin dejar espacio para algo más. Intenté elegir las palabras correctas para no herir sus sentimientos. Sabes, a veces siento que simplemente nos hemos acostumbrado el uno al otro. Como si en lugar de una persona viva, solo estuviera la costumbre. Daniel frunció el ceño y, cruzando los brazos, me miró con desilusión. Entonces, ¿quieres decir que la culpa es mía? ¿Qué debería haber sido diferente para que no te aburrieras? ¿Te he dejado de interesar, Emma? ¿Es eso a lo que te refieres? Sus palabras me atravesaron como una flecha. Sentía que él había malinterpretado mis intenciones, pero al mismo tiempo sabía que eso solo empeoraba nuestro problema. Realmente nos habíamos distanciado, pero no por aburrimiento, sino porque habíamos dejado de escucharnos. No entiendes.
contesté en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. No se trata de que ya no me intereses. Se trata de que necesitamos algo más. Algo más que simplemente seguir la rutina. ¿Y qué es ese algo más, Emma? Su voz se volvía más fuerte, y podía ver que estaba luchando por contener sus emociones. ¿Qué es lo que quieres? ¿Sinceridad? ¿Cercanía? Pero, ¿por qué siento que cada vez que intento acercarme, tú te alejas? Como si estuvieras en tu propio mundo, al cual no tengo acceso. Bajé la mirada, incapaz de sostener su intensa mirada. Tenía razón. Sus palabras flotaron en el aire y comprendí que, tal vez, era cierto. Realmente había creado un mundo alrededor mío al que no lo dejaba entrar. Mis emociones se agolpaban dentro de mí, y en un momento sentí que ya no podía retenerlas más. Daniel, en verdad intento estar cerca. Le dije, mirándolo a los ojos, aunque mi voz mostraba un matiz de desesperación. Quiero que volvamos a estar como antes. Quiero recuperar lo que teníamos. Pero es difícil cuando todos los días son iguales. Es como si estuviéramos alejándonos de la realidad. Daniel guardó silencio, y en su expresión apareció algo extraño, una mezcla de decepción y cansancio. ¿Sabes qué? Dijo con un suspiro pesado. Tal vez deberíamos pasar la noche separados. Creo que ya no puedo soportar esto. Se levantó, dejó dinero sobre la mesa y se dirigió a la salida sin mirar atrás. Me quedé sentada, aún sintiendo sus palabras como un frío pinchazo. Nuestra conversación me había dejado completamente desconcertada, como si estuviera al borde de algo que no alcanzaba a comprender. Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me contuve, respirando profundamente. Quizás él tenía razón, y realmente necesitábamos un poco de espacio para darnos cuenta de hacia dónde iba nuestra relación. Tomé el teléfono y llamé a un taxi, sin saber exactamente a dónde iría. Solo cuando apareció el pensamiento de Sergio en mi mente, comprendí que necesitaba hablar con él, con alguien que pudiera escucharme sin juzgar ni esperar nada a cambio. En el taxi, me senté en silencio, reflexionando sobre las palabras que habíamos intercambiado Daniel y yo. Cada vez que intentaba ordenar mis pensamientos, crecía en mí la sensación de que esta situación solo sacaría a la luz todo lo que había estado ocultando de mí misma. La velada con Sergio fue justo lo que necesitaba después de la difícil conversación con Daniel. En su compañía me sentí más ligera e incluso logré relajarme un poco. Estábamos sentados en la pequeña sala de su casa, donde la luz suave de una lámpara creaba una atmósfera acogedora, y yo le contaba sobre la discusión con Daniel, sobre mi confusión y lo difícil que a veces era entender lo que realmente quiero. Sergio escuchaba atentamente, sin interrumpir, y en su mirada veía comprensión y apoyo. A veces siento que simplemente estoy perdida, dije, suspirando con cansancio. No logro entender qué es lo que realmente deseo. Daniel siempre ha sido para mí el símbolo de estabilidad y tranquilidad. Pero, Sergio, de repente lo miré fijamente, y las palabras salieron solas de mis labios. ¿Y si esa estabilidad ya no me hace feliz? Él me observaba con atención, y yo sentía su mirada, estudiándome y comprendiendo. Emma, no deberías sentirte culpable porque tus sentimientos cambian, dijo finalmente, acentuando cada palabra. Todos cambiamos, y creo que las relaciones verdaderas no son solo seguir una costumbre. Quizás necesites descubrir qué es exactamente lo que necesitas. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y sentí como esas frases, tan simples y al mismo tiempo profundas, rompían algo encerrado dentro de mí. Al lado de Sergio, respirar se volvía más fácil, como si su presencia me recordara que todo esto era normal, que no estaba sola en mis sentimientos. Él estaba sentado frente a mí, con una ceja ligeramente levantada, como esperando mi reacción, pero sin apresurarse a sacar conclusiones. Suena como si fuera algo muy sencillo. Suspiré, mirando el vaso en la mesa. Pero en realidad es mucho más complicado. Daniel y yo llevamos tanto tiempo juntos. No puedo simplemente alejarme de él por algo que quizás ni siquiera exista. Tienes razón, asintió Sergio, llevándose la mano a la frente y frotándola pensativo. Pero, ¿realmente crees que cada día que pases con él en este estado les traerá felicidad a ambos?
A veces hay que ser honesto con uno mismo, aunque sea doloroso. Esas palabras me atravesaron, y volví a sentir toda su verdad. Seguimos conversando, intercambiando pensamientos, recuerdos y confesiones, hasta que sentí que mis fuerzas comenzaban a abandonarme. La noche se acercaba a su fin, y de repente sentí el deseo de estar un momento a solas. Emma, quédate aquí esta noche, me propuso Sergio con una suave sonrisa. Puedes usar la habitación de invitados. Estoy seguro de que necesitas descansar un poco y reflexionar sin prisas. Asentí, aceptando su oferta, y, deseándole buenas noches, me dirigí a la habitación indicada. Al quedarme dormida, pensé largamente en lo que Sergio había dicho, y no podía deshacerme de la sensación de que aquella conversación había cambiado algo en mí. Desperté con un toque apenas perceptible en mis labios, como si una suave brisa me hubiera rozado en medio del sueño. Al principio pensé que era parte de mi sueño, pero al abrir los ojos, vi a Sergio frente a mí. Estaba tan cerca que podía ver cada rasgo de su rostro, cada tono en sus ojos. Todo el mundo a nuestro alrededor se detuvo, y solo quedábamos nosotros dos en ese cálido, tranquilo instante. Lo siento, susurró él apartando la mirada con una leve timidez. No quería esto, pero siento que hay algo entre nosotros, algo a lo que no puedo resistirme. Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. Las palabras querían salir, pero no lograban formar frases coherentes. Mi corazón latía desbocado, y en mi interior luchaban sentimientos contradictorios. Miedo, emoción, y de repente una sensación de plenitud que hacía tiempo no sentía con Daniel. Sergio, susurré, sintiendo cómo me temblaba la voz. Yo tampoco sé qué está pasando. Todo es tan extraño e inesperado. Yo... Él volvió a mirarme a los ojos, y en su mirada había tanta profundidad que sentí como me disolvía en ese momento, como si nada más existiera en el mundo. No te pido que tomes ninguna decisión, Emma, dijo él en voz baja, sonriendo como para tranquilizarme. Solo quiero que sepas que siento algo más por ti que simple simpatía. Cerré los ojos, intentando procesar sus palabras. Él hablaba con sinceridad, pero eso solo aumentaba mi confusión. La sensación de felicidad se mezclaba con la certeza de que en el futuro me esperaban decisiones difíciles y conversaciones complicadas. Mi vida con Daniel, todo lo que habíamos construido durante años, ahora estaba en peligro y solo yo podía decidir qué hacer. Sergio, al parecer, entendió que necesitaba tiempo. Me sonrió y se apartó suavemente, dándome espacio para estar sola conmigo misma y mis pensamientos. Si quieres hablar de esto o de cualquier otra cosa, dijo él deteniéndose en la puerta, siempre estaré aquí. Lo observé mientras salía, y en cuanto cerró la puerta, me permití tomar una profunda bocanada de aire, consciente de que ese breve, fugaz beso había cambiado muchas cosas en mí. La mañana después de la noche con Sergio fue difícil. Todos los sentimientos que había estado ocultando cuidadosamente se desbordaron de repente, revelando miedos, deseos y preguntas sin respuesta. Me senté junto a la ventana durante mucho tiempo, observando cómo la luz se filtraba a través de las nubes, sintiendo cómo en mi interior comenzaba a formarse una decisión, aunque aún no podía comprenderla completamente. Cuando regresé a la casa de huéspedes, Daniel ya estaba allí, sentado a la mesa con una taza de café, como si me estuviera esperando. Sentí de inmediato que él tenía algo que decir, y esa sensación hizo que mi corazón se encogiera. No había en sus ojos la suavidad de siempre, y eso me asustaba. Sabía que él había captado que algo importante había ocurrido, y posiblemente intuía que la conversación no sería fácil. Tenemos que hablar, dije, dándome ánimos. Su mirada se volvió cautelosa y asintió en silencio, invitándome a sentarme a su lado. Durante varios minutos permanecimos en silencio. Una quietud pesada y cargada, como el aire antes de una tormenta, se instaló entre nosotros. Daniel, he estado pensando en esto mucho tiempo. Comencé, evitando su mirada y sintiendo un nudo en la garganta. Últimamente, siento que nos estamos distanciando. Ya no tenemos la cercanía que solíamos tener, y no sé si es algo que se pueda recuperar. Él permaneció en silencio, y vi cómo sus emociones cambiaban en su rostro,
de la perplejidad a una especie de ira contenida, y de allí al desengaño. Pero, para mi sorpresa, no me interrumpió. Esperó, permitiéndome expresar todo lo que había guardado dentro. Sé que esto puede sonar extraño, especialmente después de todo lo que hemos pasado juntos. Continué, temblando ligeramente. Pero he comenzado a cuestionarme quién soy realmente y qué necesito. A veces siento que simplemente me estoy perdiendo en esta estabilidad que construimos con tanto esfuerzo. ¿Entonces piensas que la estabilidad mata todo? Finalmente habló, y su voz estaba llena de amargura, pero también de algo parecido a la comprensión. No, no es eso. Lo miré, intentando encontrar las palabras adecuadas. Daniel, no es que no valore lo que tenemos. Es solo que siento que me he perdido en esto, como si estuviera atrapada esperando algo que nunca sucederá mientras seguimos viviendo en esta rutina. Él bajó la cabeza, aparentemente reflexionando sobre mis palabras. Sentí como los recuerdos de momentos felices, cuando su simple cuidado me daba paz, inundaban mi mente, pero ahora esa sensación de seguridad me resultaba asfixiante. Dentro de mí crecía la sensación de que necesitaba algo más. Yo también lo siento, finalmente dijo, con tanto dolor en su voz que me rompió el corazón. Sabes, a veces me pregunto si soy yo quien te hace infeliz. Quizás me he vuelto demasiado predecible para ti. Siempre has sido alguien que busca algo más. No es tu culpa, Daniel, respondí, y mi voz era sincera. Ha sido todo para mí, pero ahora necesito encontrarme a mí misma. Tal vez suene egoísta, pero no puedo seguir en este estado. Volvimos a caer en el silencio, esta vez menos tenso, pero aún lleno de emociones no resueltas. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no traía alivio. El sentimiento de culpa me desgarraba, y temía herirlo más de lo necesario. Sin embargo, ignorar mis propios sentimientos también parecía incorrecto. Entonces, ¿qué propones? Preguntó finalmente, tratando de mantener la calma. Creo que necesitamos tiempo para entenderlo. Tal vez deberíamos vivir separados un tiempo y tratar de comprender qué es lo que cada uno quiere en la vida. No significa que quiera terminarlo todo, pero creo que ahora solo podemos hacernos más infelices. Él me miró largo rato, y vi en sus ojos una mezcla de decepción y comprensión. Sentí que era la conversación más sincera que habíamos tenido en mucho tiempo. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones, como si de repente hubiera comprendido algo importante. Sabes, quizás tengas razón, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Tal vez también me he vuelto demasiado dependiente de la costumbre, en lugar de construir algo auténtico. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Su sinceridad me hizo reflexionar nuevamente sobre cuánto habían cambiado nuestras relaciones. Ambos aceptábamos en silencio que esto no tenía por qué ser el final, pero también entendíamos que permanecer en un estado de incertidumbre tampoco era viable. Al quedarme sola después de esa conversación, me quedé mirando por la ventana, tratando de procesar lo que había sucedido. Sabía que esto era necesario, que tal vez era un paso hacia algo nuevo para ambos. Cuando tomé la decisión de pasar un tiempo separada de Daniel, una sensación de libertad se mezcló con un extraño temor. Era difícil aceptar que esto no era solo un desacuerdo temporal o una pequeña discusión. Era algo más profundo, algo que nos había afectado a ambos mucho más de lo que podía imaginar. Esta vez realmente habíamos decidido distanciarnos, para que cada uno pudiera reflexionar en soledad sobre lo que quería de la vida y de nuestra relación. Daniel recibió la noticia de manera contenida, casi con indiferencia. Acordamos que me mudaría a un pequeño apartamento por un par de semanas, mientras él se quedaba en nuestra casa para darnos el tiempo de entendernos a nosotros mismos. No hubo reproches ni estallidos de ira, solo una tristeza silenciosa, una pesada quietud que parecía suspenderse sobre nosotros como una nube. Al llegar a la nueva vivienda, el primer día se me fue en un ir y venir interminable de cajas, muebles, y en el intento de crear al menos una sombra de calidez en un espacio desconocido. Pero ni siquiera esa actividad lograba silenciar los pensamientos que retumbaban en mi mente. Contrario a lo que esperaba, no sentí alivio ni alegría por la libertad recién adquirida, solo un extraño vacío. Al caer la noche, me senté junto a la ventana,
preparando una taza de té para calentar mis manos frías. En mi cabeza comenzaron a girar preguntas que hasta entonces me había esforzado por ignorar. Comprendía que estaba evitando pensar en lo que realmente significaba el matrimonio para mí y por qué había llegado a esta decisión. En algún momento tomé el teléfono y, sin pensarlo demasiado, marqué el número de Sergio. Contestó casi de inmediato, como si estuviera esperando mi llamada. Hola, Emma, dijo su voz tranquila, con una calidez que logró tranquilizarme un poco. Hola, Sergio. Yo solo quería hablar. No sé por qué, pero necesitaba contarle a alguien. Empecé, sin saber cómo ordenar mis pensamientos. Siempre puedes hablar conmigo, respondió él, y percibí una ligera sonrisa en su voz. ¿Qué pasó? Le conté cómo había decidido finalmente vivir un tiempo separada de Daniel. Mis palabras fluían sin parar, pero él no me interrumpió ni apresuró con consejos. Solo escuchaba, y sentí que no me juzgaba tan severamente como me juzgaría si estuviera hablando con alguien más. Sabes, Emma, a veces necesitamos alejarnos de lo habitual para encontrarnos a nosotros mismos, dijo en voz baja después de una larga pausa. Pero estoy seguro de que lograrás entender y encontrarás las respuestas. Sus palabras sonaban tan seguras, y en ese momento me di cuenta de que él era alguien en quien podía confiar. Sergio siempre me aceptaba tal como era, sin intentar cambiarme o adaptarme a algún estándar. Cuando terminamos la conversación, sentí una ligereza y, para mi sorpresa, un deseo de volver a ver a Sergio. Dentro de mí crecía una extraña atracción, pero también sabía que cualquier decisión que tomara traería consigo consecuencias. Llevaba mucho tiempo pensando en este encuentro, pero ahora que había llegado el momento, me sentía casi agotada por las emociones que bullían dentro de mí. Sergio me propuso vernos en un pequeño café en el centro de Madrid, un lugar siempre lo bastante tranquilo como para tener una conversación sincera. No había luces brillantes, ni bullicio ni ojos curiosos, solo una suave calidez, silencio y la posibilidad de no tener prisa. Era el tipo de lugar ideal para esos momentos en los que hay que despedirse. Al entrar, él ya estaba esperando en una mesa en la esquina. Al verme, Sergio se puso de pie y esbozó una sonrisa breve. Su mirada era a la vez acogedora y cautelosa. Me acerqué y él me abrazó fuerte, pero solo un momento, como si ambos supiéramos que aquello era una despedida. Nos sentamos y sentí cómo entre nosotros se posaba el peso de todas las palabras no dichas que se habían acumulado desde el momento en que nos conocimos. Me alegra que hayas venido, Emma, empezó él, apoyando los codos en la mesa. Pensé que después de todo lo ocurrido preferirías estar sola. Suspiré, bajando la vista a la taza que sostenía entre mis manos, pensando en cómo expresar la razón por la que estaba allí. Sí, quizá eso habría sido lo más lógico, respondí en voz baja, sin mirarlo. Pero siento que no puedo simplemente irme sin dejar nada claro. Quiero que sepas que esto fue para mí más que una simple casualidad. Sergio asintió, escuchándome atentamente, y sentí cómo su mirada me traspasaba hasta lo más profundo de mi ser. ¿Sabes? Habló él después de una breve pausa. Creo que para mí también este encuentro significó algo especial. No fue solo una atracción, y no puedo explicarlo. Pero quiero que sepas que nunca tuve intención de hacerte daño. Todos estos sentimientos, despedidas, son demasiado complicados y injustos contigo. Levanté la vista hacia él, y en sus ojos vi el reflejo de mi propia confusión. Tenía razón. Nuestra atracción mutua resultó ser solo el catalizador de cambios más profundos que se habían estado gestando en mí, tal vez desde hacía mucho. Sergio se convirtió en el reflejo de mis propias necesidades, sueños y pasiones, que había estado reprimiendo en pos de la estabilidad y de una vida conocida junto a Daniel. Sergio, dije en voz baja, todo lo que ha pasado me ha ayudado a entender lo que realmente quiero. Y sí, es difícil admitirlo, pero tal vez sin ti nunca habría encontrado el valor. Me diste la oportunidad de darme cuenta de que había perdido de vista mis sueños, mi libertad. Su mirada se suavizó y asintió brevemente, como si estuviera de acuerdo con cada una de mis palabras. Siempre he admirado tu sinceridad, Emma, dijo con calidez en la voz.
Eres auténtica, y puede que yo haya aparecido en el momento más importante de tu vida. Pero, por triste que parezca, es precisamente por eso que debo marcharme. Nos quedamos allí, mirándonos, y entre nosotros aún quedaba esa tensión que alguna vez nos llevó a nuestro primer beso. Sin embargo, ahora, conscientes de la complejidad de la situación, solo nos mirábamos, intercambiando palabras mudas y comprensión mutua. No sé qué pasará después, dije finalmente, con un leve temblor causado por una mezcla de emoción y tristeza. Pero estoy agradecida de haberte conocido, de que estuvieras allí cuando lo necesitaba. Me diste libertad, Sergio, aunque no podamos estar juntos. Siempre estaré contigo, respondió él con una ligera sonrisa. Quizá no físicamente, pero como un recuerdo, como la fuerza que te impulsó a avanzar. Te mereces ser feliz y encontrarte a ti misma. Sus palabras me atravesaron profundamente, y sentí que en ese momento entendía toda la importancia de nuestro breve pero valioso encuentro. Él no era alguien que debería permanecer en mi vida, pero fue quien me ayudó a comprender lo que quería de la vida y de mí misma. Cuando llegó la hora de salir del café, ambos sabíamos que esa era nuestra última noche juntos. Salimos a la calle, ya oscurecida, y una brisa suave nos recordaba la inminencia de la despedida. Nos quedamos simplemente de pie, y sentí que ya no necesitaba más palabras. Sergio se inclinó ligeramente hacia mí y, sin decir nada, me dio un beso de despedida en los labios, un beso cargado de más que solo pasión. Era un gesto lleno de pesar, gratitud y comprensión de que nuestros caminos ahora tomarían rumbos distintos. Cuando se apartó, nuestras miradas se encontraron por última vez. En ellas estaba oculto todo lo que no pudimos decir con palabras. El regreso a Valencia fue tranquilo y, de alguna manera, distante. Volví a entrar en nuestra casa, donde cada objeto, cada rincón parecía familiar hasta en los más mínimos detalles. Pero en mi interior algo había cambiado. Sentía que miraba todo de otra manera, con una nueva perspectiva que hacía que lo conocido pareciera casi extraño. Habían pasado un par de semanas desde que Daniel y yo decidimos vivir separados para reflexionar sobre lo que queríamos en nuestro matrimonio. No habíamos hablado mucho de lo que había sucedido en ese tiempo. Sentía que ambos necesitábamos espacio para comprender todo lo que había estado ocurriendo en nuestras vidas últimamente. Una noche, sentada en nuestra sala de estar con una copa de vino, vi que Daniel se acercaba y se sentaba frente a mí. Su rostro estaba concentrado, y entendí que no venía solo a hablar, sino a decir algo importante. Emma. Empezó lentamente, como eligiendo cada palabra con cuidado. Creo que ambos necesitamos ser completamente sinceros. ¿Tú también sientes que algo ha cambiado entre nosotros? Lo miré, sorprendida por su franqueza, y asentí en silencio. Daniel solía evitar este tipo de conversaciones, y ver que estaba dispuesto a ser honesto era, al mismo tiempo, agradable e inesperado. Sabes, he estado pensando en todo esto durante mucho tiempo. Continuó sin apartar la mirada. Y me he dado cuenta de que todo este tiempo también he sentido una especie de vacío. Siempre pensé que pasaría, que solo necesitábamos volver a la rutina. Pero, tal vez, yo también necesitaba algo diferente. Sus palabras me impactaron. Daniel rara vez compartía sus sentimientos tan abiertamente, y me di cuenta de que, en el fondo, ambos estábamos buscando algo fuera de nuestra relación. Él también sentía que algo faltaba. Tienes razón, le respondí sintiendo una oleada de emociones. Todo este tiempo también intenté reprimir esa sensación. Pensé que si seguíamos como siempre, todo volvería a ser como antes. Pero tal vez ambos hemos cambiado, y ahora necesitamos entender quiénes somos. Guardamos silencio, reflexionando sobre nuestras palabras. Fue un momento de silencio, pero no había tensión, amargura ni desilusión. Ambos entendíamos que habíamos llegado juntos a este punto y que nos tocaba encontrar respuestas. Intentemos empezar de nuevo, dijo finalmente Daniel, rompiendo el silencio. Sin expectativas ni roles preestablecidos. Si podemos, comenzaremos como una familia. Si no, siempre estaré aquí como tu amigo, si es lo que necesitas. Sus palabras me llegaron al corazón. Era como si nos diéramos mutuamente libertad sin rencores ni arrepentimientos.
Tal vez, esto era el comienzo que habíamos estado buscando durante tanto tiempo, aunque no nos atreviéramos a admitirlo. Creo que es lo correcto, susurré, intentando contener las lágrimas. Quizás no sea fácil, pero tal vez podamos lograr algo nuevo. Intercambiamos miradas y sentí alivio. No era una solución mágica a todos nuestros problemas, pero era la comprensión de que cada uno tenía derecho a buscarse a sí mismo. Cuando me quedé sola, recordé a Sergio. Él había sido el catalizador de estos cambios, quien me mostró que se podía desear más. Pero entendía que la felicidad y la libertad no se encuentran en otra persona. Hay que crearlas dentro de uno mismo. Sergio me dio la oportunidad de verme a mí misma, y le estaba agradecida por eso. Con esos pensamientos, cerré los ojos, preparada para un nuevo camino.